Esta es una transmisión en vivo de la Fiscalía General del Estado. Información oficial clara y transparente en tus manos. Síguenos a través de nuestras redes sociales y plataformas. Fiscalía General del Estado, compromiso, transparencia y tecnología para los bolivianos. Reporte, acción fiscal. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, llevó adelante la socialización del proyecto de ley para la protección de la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, dirigido a más de 1000 gremiales, juntas vecinales, niñez y población en general, que se dio cita en el Coliseo Municipal Alto San Pedro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Estamos aquí para hablar de algo que no puede seguir siendo invisible. La violencia que se esconde en los celulares, en las redes, en lo que parece juego, pero muchas veces es un peligro y terminan en desgracia. El proyecto de ley para la protección de la integridad sexual contra niñas, niños y adolescentes en entornos digitales no es un papel frío, es una herramienta que busca cuidar lo más valioso que tenemos en nuestras familias, nuestra infancia, porque si hay algo que no se negocia es la dignidad de nuestras hijas y hijos de todos los bolivianos. Y ahora sí, déjenme decirle algo a ustedes, a las niñas y a los niños que hoy están aquí. Ustedes no están solos, nadie tiene derecho a hacerles daños, nadie tiene derecho a pedirles una foto que lo haga sentir mal. Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos al curso de la Ruta de Actuación Interinstitucional desde la práctica RAI. Saludamos cordialmente a la doctora Gabriela Sauma, a quien le doy un saludo cordial. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida a sala. Asimismo, gracias, doctora. Asimismo, a todos nuestros participantes, fiscales de materia, tanto de ciudad como de provincia, SEDAVI, DNAs, inclusive las autoridades presentes. Antes de dar inicio, quiero recomendarles de que durante el proceso de capacitación enviaremos un link de asistencia que será casi al finalizar del mismo. Gracias por su presencia. Doctora Gabriela, le cedo la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, estimado Sergio. Un saludo especial a todas las instituciones presentes, obviamente a la Escuela de Fiscales del Estado. Y bueno, vamos a dar continuidad a la exposición del día de ayer. Y bueno, vamos a empezar con el compromiso, ¿no? Que es dar respuesta a todas aquellas preguntas que, bueno, he podido recuperar del chat, ¿no? Bueno, ya seguramente cuando tengamos el espacio de preguntas esta tarde, si hay alguna que se me ha ido, pues me la reiteran y las respondemos, ¿no? Una de las preguntas es: si la jurisdicción indígena originaria campesina conoce el hecho de violencia familiar, eso quiere decir que las autoridades de esa jurisdicción están obligadas a tener un registro y la sanción que disponen. Esto para solicitar esa información como antecedente en caso de que la mujer vuelva a ser agredida y el segundo hecho decida que sea atendido por la justicia ordinaria. Bueno, es realmente una observación muy interesante la que nos hacen en el chat, ¿no? Porque efectivamente sí tendrían que tener un registro sobre los casos de violencia que han sido atendidos. Bueno, en la mayoría de las comunidades sí se tienen actas, ¿no? Actas donde se van resolviendo los casos, donde se colocan el hecho, los nombres, ¿no? Entonces se tendría que acudir, pero sería ideal que precisamente se logre, ¿no? Que en la jurisdicción indígena se haga un registro y es más, se tenga una coordinación interinstitucional, interjurisdiccional para que se hagan conocer hechos de violencia, ¿no? Ese es un tema que tendría que trabajarse.
¿no? Pero este argumento, el que no tiene un registro, no podría ser nunca un obstáculo para el ejercicio de la jurisdicción indígena y para la voluntad, la decisión de la víctima sobre qué jurisdicción va a conocer su caso, ¿no? Pero, claro, es algo pendiente, algo que tenemos que trabajar, ¿no? Otra pregunta, en un caso de violación a infante, niño, niña, adolescente, artículo 308 bis, ¿se puede realizar la inspección ocular de los hechos o se consideraría revictimización? Y si habría posibilidad de llevarse a cabo dicha inspección sin la presencia en la misma de la víctima. Bueno, en realidad los casos de inspección ocular de los hechos, pues podría, desde mi perspectiva, priorizando los derechos de la víctima, pues podría llevarse adelante sin la presencia de la víctima, ¿no? Obviamente aquí se le tiene que dar la posibilidad a la víctima de que quiera o no intervenir. Y en todo caso, su decisión debe estar debidamente documentada, ¿no? Es decir, porque efectivamente aquí lo que tenemos que respetar es la decisión de la víctima. En general, efectivamente, una inspección con la participación de la víctima, por supuesto que es revictimizante, ¿no? Pero existen víctimas que quieren estar, ¿no? Así como hay víctimas que quieren estar en el juicio, que quieren ampliar su declaración, y en tanto esa no sea una imposición de las autoridades y sea una voluntad de la víctima, bueno, es posible hacerlo, ¿no? Pero todo depende de la decisión de la víctima, ¿no? Otra pregunta, ¿una agresión física entre mujeres con vínculo familiar de cuñada en un rango de edad de ambas de 30 años, es aplicable la ley 348-272 bis o es aplicable el delito ordinario de lesiones graves? Esa también es una pregunta muy interesante, ¿no? Bueno, en realidad va a depender de las circunstancias concretas en las que se encuentren ambas mujeres, ¿no? Porque pueden existir casos también de situación de vulnerabilidad entre ellas, no por una razón vinculada a la discapacidad, qué sé yo, a un tema de edad, ¿no? Pero puede darse, por ejemplo, casos en los cuales una de las mujeres se encuentre viviendo, no sé, gratuitamente en la casa y empiezan los problemas, ¿no? Y aprovecha esa relación de poder de la propietaria, por ejemplo, de la casa con relación a la inquilina, ¿no? Entonces hay que ver cada caso. Si no existen esas relaciones de poder, si no existe esta situación de vulnerabilidad, pues entonces corresponderá que no se aplique la ley 348, sino que sea tratado como un caso de lesiones, ¿no? Otra pregunta, ¿qué pasa si la víctima declara que ha sido víctima de violación, pero el certificado forense establece imen íntegro? ¿Cuál de los documentos tiene mayor credibilidad? Bueno, esta también es una pregunta importante. No nos olvidemos que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en muchísimos casos ha establecido que pueden existir supuestos en los cuales el certificado médico no sea, ¿no? Fundamental para la resolución del caso. El basarnos únicamente en el certificado médico y no en la declaración de la víctima, pues evidentemente puede contener un sesgo de género, ¿no? Entonces, la Corte ha entendido que no es suficiente el certificado médico forense para invalidar la declaración de la víctima. Inclusive tenemos una última sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que precisamente ha reflexionado sobre ese tema, ¿no? Es la sentencia 889, quebrado 2025 S1, ¿no? 889-2025 S1 de 30 de julio de 2025, ¿no? Donde efectivamente el certificado médico forense aparentemente no establecía ningún elemento para determinar que el presunto agresor efectivamente había cometido el delito de violación, ¿no? Sin embargo, aquí lo que hace el Tribunal Constitucional es recordar precisamente que no es posible basarse únicamente en el certificado médico para tener por falsa o para no considerar la declaración de la víctima,
¿no? Entonces, la declaración de la víctima, por supuesto, que tiene que ser considerada, tiene que ser evaluada, tiene que ser valorada. Otra pregunta. Desde los centros de salud, que en diferentes escenarios muchas veces nos toca hacer el primer contacto donde la víctima acude a denunciar. La consulta es, en la ruta de actuación interinstitucional, ¿está contemplado el manejo de víctimas desde el sistema de salud? Bajo el principio de no revictimizar a la víctima, cuando ella acude al centro de salud, hay una entrevista con el médico. Después acude a la FELC-CB, donde nuevamente se le hace la entrevista, se la refiere a psicología o a otra institución donde nuevamente se realiza la entrevista. Entonces, ¿cómo podemos desde los centros de salud no caer en la revictimización? Bueno, le comento, estimada doctora, que la ruta de actuación interinstitucional efectivamente contempla los estándares para una atención inmediata a las víctimas de violencia en razón de género. Es más, todo este apartado de la ruta de actuación interinstitucional se trabajó con el Ministerio de Salud y con un equipo, ¿no?, de organizaciones, ONGs vinculadas al tema de salud, y también se tiene un apartado específico donde se asumen todos los criterios contenidos en las guías, en los modelos de atención emanadas del Ministerio de Salud. Y por otra parte, cuando veamos la Declaración Única de la Víctima, que hoy día vamos a ver, también observaremos que se ha previsto, ¿no?, el supuesto que usted comenta, es decir, cuando la víctima acude al establecimiento de salud y se establece que en el establecimiento de salud solamente se deben tomar los datos más importantes sin efectuar, ¿no?, preguntas vinculadas hecho, es decir, con detalles, sino simplemente las preguntas esenciales, ¿no?, que sean necesarias para identificar el hecho puntualmente, y se debe centrar la atención en los problemas de salud. Pero eso lo vamos a ver con detalle el día de hoy, ¿no? Y finalmente, otra pregunta. No, creo que hay una más, sí. Si bien se establece que no se debe generar revictimización a la víctima, ¿qué hacer cuando es la víctima quien a través de abogado patrocinante solicita realizar actos investigativos como nueva declaración o declaración en cámara o pedir psicológica con la única finalidad de retractarse de la denuncia presentada? Bueno, fíjense que, gracias por la pregunta, estimado doctor, esta es una pregunta muy importante, ¿no? Les había señalado hace un momento que si es la víctima la que solicita, ¿no?, una ampliación de la declaración, la que pide ser escuchada, por supuesto, no se puede negar esta solicitud. Pero aquí el problema que me parece observar en la pregunta, y que ese es el punto, es qué pasa en los casos en que es el abogado el que presenta, ¿no?, la denuncia o la solicitud, ¿no? Está la firma de la víctima, pero realmente no tenemos certeza de si la víctima sí ha querido o no, ¿no?, dar una nueva declaración. Les comento que precisamente la sentencia constitucional, les voy a compartir esta sentencia, por favor, que es muy importante. No sé dónde está, espera un momentito, por favor. Ha establecido cuáles serían los requisitos para tomar una nueva declaración o tomar la ampliación de la declaración, ¿no? Entonces, es esta sentencia que les comentaba hace un momento, que es la sentencia 889-2025, ¿no? ¿Y qué nos dice esta sentencia? Vamos a leer. Esta sala observa que las autoridades jurisdiccionales, fiscales y demás operadores que intervienen en este tipo de procesos deben evitar la revictimización de la víctima. Por ello, la toma del testimonio de las víctimas de violencia sexual debe realizarse por única vez de forma integral, cumpliendo la norma descrita, más aún cuando se trata de menores de edad, y solo podrá tomarse un nuevo relato de la víctima, declaración anticipada, entrevista psicológica, cuando sea estrictamente necesario, debidamente justificado, se tenga el consentimiento de la víctima y se tomen las previsiones para evitar su revictimización. En el caso concreto, el Tribunal Constitucional advirtió que en el caso no
cumplían con estos requisitos porque no se había tenido el consentimiento de la víctima, no se habían tomado los recaudos necesarios, y dio por bien hecha la actuación de los vocales de apelación que frente a una declaración inicial de la víctima, de un adolescente de 13 años de edad, y una posterior declaración de la víctima que fue tomada en cámara Gesell con todas las supuestas formalidades, ¿no? Pero el tribunal entendió que esa segunda declaración no era válida. ¿Por qué? Porque no se habían adoptado conforme a los requerimientos, a las condiciones que se establece desde el sistema interamericano de derechos humanos y que se asume en esta sentencia, ¿no? Entonces, hay que analizar precisamente el contexto en el que se produce esa solicitud. Se tiene que preguntar a la víctima, inclusive si existe alguna desconfianza, pues tendrá que intervenir, ¿no?, el área psicológica, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes, para ver si existe alguna influencia externa que ha podido modificar la decisión de la víctima, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esta sentencia que acabo de mencionar. Y finalmente, ahora sí creo, sí, ¿cuánto de fiabilidad poseen los informes de los psicólogos del SLIM? Bueno, en realidad, de acuerdo a la ley 348, estos informes tienen validez, ¿no? Hasta el juicio, ¿no? O sea, legalmente no habría cómo cuestionarlos, ¿no? Ahora, efectivamente, si ya nos vamos a la cuestión técnica, en algunos encuentros, en algunos talleres, ¿no?, pues socializaciones me han comentado, ¿no?, que a veces estos informes no pueden reunir toda o no tienen la solidez técnica, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué se recomienda? Bueno, se recomienda un proceso de capacitación, de socialización, y aquí, quién sabe, la fiscalía, ¿no?, a través de la UPVPA, lo que es, ¿sí? La unidad de víctimas, tendría que tener un papel fundamental, ¿no? Y yo sé que muchos departamentos sí se la capacitación correspondiente, inclusive con funcionarios, servidores, servidoras públicas, los SLIMs, de la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia, a efecto de que estos informes puedan tener toda, ¿no?, la información necesaria y con la experticia técnica, ¿no? Entonces sería bueno que se vean, ¿no?, a nivel departamental. No se olviden que en cada departamento se tienen mesas departamentales de lucha contra la violencia, y esas mesas departamentales tienen ese objetivo, es decir, de ver precisamente cuáles son las dificultades con las que están atravesando las diferentes instituciones que intervienen en los casos de violencia en razón de género. Si se detecta, por ejemplo, que las psicólogas de las instancias promotoras de denuncia no están realizando unos informes completos, pues se deben tomar inmediatamente medidas, ¿no? Por ejemplo, el tema de capacitar a las psicólogas y a los psicólogos, ¿no? Y por otra parte, otro gran problema que tenemos, y ustedes saben, es que no hay ítems, ¿no?, en los SLIMs, en las defensorías de la niñez y de la adolescencia. Son contratos temporales, y eso va a determinar que lamentablemente pues las personas contratadas, ¿no?, lamentablemente 3 meses, 1 año en su cargo, y luego, cuando ya están adquiriendo experiencia, sean cambiadas, y eso realmente es perjudicial para las víctimas, ¿no?, porque finalmente las principales afectadas son las víctimas. Yo aquí digo que lo que se tendría que lograr es que los gobiernos autónomos municipales cumplan con sus obligaciones, ¿no?, y designen al personal necesario para los SLIMs, pero no mediante contratos temporales, sino con el ítem correspondiente. Inclusive se podría formular una acción de cumplimiento, ¿no?, porque aquí hay un cumplimiento de la norma, de la ley 348. ¿Por qué? Porque no se están creando los ítems correspondientes, ¿no?, a los SLIMs, a las defensorías de la niñez y de la adolescencia, ¿no? Otra pregunta: cuando existe colisión de derechos entre una víctima de violencia menor de edad y el denunciado es un adolescente con responsabilidad penal,
cómo poder trabajar esta situación. Bueno, muchas gracias, querida doctora. En realidad, en estos casos, cuando hay una colisión de derechos, pues corresponderá efectuar una ponderación de derechos, ¿no? Porque estamos frente a dos grupos de atención prioritaria y por lo tanto se tiene que efectuar la ponderación analizando el caso concreto. ¿No? ¿Y qué implica analizar el caso concreto? Ver la medida que está limitando un derecho que tiene por objetivo proteger a otro derecho, por ejemplo, qué sé yo, la detención de un adolescente, la detención preventiva de un adolescente que tiene como finalidad proteger la integridad física, la integridad psicológica de una víctima que es menor de edad, que es un adolescente de 30 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí que corresponde analizar cuál es la finalidad buscada. La finalidad buscada es proteger a la víctima. Es una finalidad compatible con la Constitución, con los instrumentos internacionales de derechos humanos, por supuesto que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución Política del Estado establece el derecho a una vida libre de violencia, en especial de las mujeres, y además establece la obligación del Estado de adoptar todas las medidas luchar contra esta violencia, pero además tratándose de niñas, niños y adolescentes, tenemos una obligación reforzada por parte del Estado porque debe actuar de manera inmediata, ¿no? Entonces, además tenemos la Convención Belén do Pará, la Convención sobre los Derechos del Niño, efectivamente, que obviamente determinan que esta finalidad tenga un sustento constitucional y convencional. Pero además tenemos que analizar la idoneidad de esa medida para lograr ese objetivo, ¿no? Esta medida es idónea para lograr la protección del adolescente víctima de violencia sexual, ¿sí? Y también nos preguntaremos si esta medida es necesaria, es decir, ¿esta medida es necesaria o existen otras medidas menos graves que podrían ser aplicadas? Es decir, medidas menos restrictivas, menos limitativas del derecho del adolescente que podrían ser utilizadas para lograr la finalidad buscada, que es la protección de la adolescente de violencia, ¿no? Y finalmente, la proporcionalidad en sentido estricto, que implica analizar, ¿no?, cuáles son las desventajas, el grado de afectación de los derechos del adolescente, ¿no? ¿En qué medida esta detención que se está pensando, ¿no?, limitaría intensamente, moderadamente o levemente los derechos del adolescente? Y por otra parte, se tienen que analizar los beneficios, la satisfacción de los derechos de la víctima. ¿En qué medida la detención preventiva realmente está protegiendo los derechos de la víctima? El grado de intensidad en la protección es intenso, es moderado, es leve. Y obviamente, ¿no?, para determinar qué derecho prevalece, tenemos que preguntarnos si la limitación a los derechos del imputado se encuentra justificada a partir de la intensidad, del grado de intensidad de la protección de los derechos de la adolescente víctima de violencia, ¿no? Entonces es importante efectuar esa ponderación para determinar qué derecho prevalece en el caso concreto. Ahora, el Tribunal Constitucional ha conocido causas, no tengo el número de sentencia en la mente, pero bueno, para el jueves puedo traerla, ¿no? Por ejemplo, en los casos en que se ha cumplido el plazo máximo de detención de los imputados, de los adolescentes, ¿no? El plazo previsto en el Código Niño, Niña, Adolescente, que creo que son 45 días, si no estoy mal, ya me corregirán. Y claro, en estos supuestos el Tribunal Constitucional ha razonado que corresponde conceder la tutela, ¿no? O sea, disponer la libertad del adolescente. Sin embargo, en estos casos corresponde otorgar medidas de protección a la víctima, ¿no? Entonces, todos estos aspectos tienen que ser analizados y dar una respuesta analizando todas las aristas y las posibilidades de vulneración de los derechos de la víctima, ¿no? Que ese es un elemento fundamental que se tiene que tomar en cuenta, en especial tratándose de las medidas cautelares
en el marco de lo que dice el artículo 86 de la ley 348, ¿no? Y finalmente, esta última pregunta, ¿no? ¿Es correcto que se sustancien procesos de agresión física y psicológica en los que las partes son mujeres denunciantes como víctima? Es decir, ambos sujetos en situación de vulnerabilidad, inexistencia de desproporción, asimetría de poder y otros. Bueno, aquí podemos reiterar lo que decimos en una de las primeras consultas, ¿no? Efectivamente, en estos casos puede tratarse de dos mujeres. De hecho, sí se presentan casos. Inclusive puede darse el caso de dos mujeres que son lesbianas, ¿no? Entonces, diríamos, pero en esta situación de vulnerabilidad, pues muchas veces vamos a encontrar que existen personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad porque hay una que ejerce poder sobre la otra, ¿no? Entonces, tenemos que analizar en concreto si existe esa relación de subordinación, ¿no? Si existe esa relación de subordinación, esa relación de poder, pues ingresa al ámbito de la ley 348. Les reitero aquí, o les comento aquí, les preciso que el solo hecho de que sean mujeres no va a determinar que exista en el caso concreto una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y eso quiero que se entienda bien. O sea, de manera general, a priori, prima facie, podemos decir que efectivamente las mujeres son estructuralmente discriminadas y sufren una violencia a partir precisamente de todos estos patrones culturales que tenemos, ¿no? Efectivamente, esa es la apreciación, esa es la presunción de la que partimos. Pero para determinar la situación de vulnerabilidad en concreto, no es suficiente decir es que es mujer. No, ¿sí? Porque a veces se fundamenta una determinada decisión porque es mujer, pero lo que tenemos que ver en el caso concreto son esas situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentra la persona. Entonces, en una relación de dos personas, ya sea porque son lesbianas o ya sea porque viven en el mismo techo, porque son parientes, etcétera, pues lo que se tendrá que analizar es quién se encuentra en situación de vulnerabilidad por el poder ejercido, ¿sí? Es algo importante, ¿sí? Y bien, con esto creo que terminamos nuestra ronda de preguntas. Ya me contarán si he respondido todo, si me he saltado alguna, pero creo que he respondido a todas. Muy bien, ahora sí les comparto la presentación para que veamos la fase, la primera fase, ¿no? Recordarán que el día de ayer hemos visto todos los aspectos generales de la primera parte de la ruta de actuación interinstitucional. Hemos visto a quién se aplica la ruta, hemos visto los principios de aplicación de la ruta de actuación interinstitucional. También hemos visto los enfoques diferenciales que adopta precisamente la ruta partiendo de un enfoque en derechos humanos. Y ahora pues vamos a continuar con, con la segunda parte de la ruta. Esta primera parte que es la más larga, esta primera fase que es la más larga, la vamos a estudiar el día de hoy y el jueves ya veremos las otras fases que son más cortas, ¿no? Como decíamos, en esta segunda parte de la ruta de actuación interinstitucional se ven diferentes fases. La primera fase es referente a la promoción de la denuncia y aplicación de las medidas de protección. Y es esta fase la que vamos a ver ahora. ¿Por qué les decía que es la más larga? Porque aquí vamos a incorporar todo lo vinculado a la declaración única de la víctima y también al inventario de riesgos para la aplicación de medidas de protección, ¿sí? Entonces, vamos con esta primera fase, ¿no? Esta primera fase en la ruta se inicia precisamente con la referencia a las instancias que deben referir, denunciar los casos de violencia en razón de género, y es aquí donde vamos a ver la actuación que tienen que tener los establecimientos de salud, ¿no? Y aquí respondo a una de las preguntas de manera ampliada, una de las preguntas que nos efectuaban en el chat, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que toda persona
puede denunciar la comisión de delitos de violencia en razón de género. ¿Por qué? Porque son delitos de acción pública, ¿sí? Por lo tanto, todos los delitos vinculados a violencia en razón de género pueden ser denunciados por cualquier persona, ¿sí? Pero esta obligación, ¿no? O esta posibilidad más bien se convierte en una obligación tratándose de servidoras y de servidores públicos, ¿sí? Porque estos conocen el hecho en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, están obligados a efectuar la denuncia correspondiente. Por lo tanto, por ejemplo, si el hecho de violencia se produce en un colegio, si el hecho de violencia se produce en un establecimiento de salud o si se tiene conocimiento de este hecho en cualquiera de estas instituciones, pues corresponderá que se efectúe la denuncia correspondiente, ¿no? Y por otra parte, en el caso de niñas, niños y adolescentes, esta obligación de denuncia no solamente es respecto a las y los servidores públicos, sino a todas las personas. Todas las personas están en la obligación de efectuar la denuncia cuando conozcan de un hecho de violencia contra niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Entonces, es importante dejar precisado esto, ¿no? ¿Y qué casos van a ser violencia en razón de género? ¿Qué casos pueden ser denunciados? Bueno, todos los que estén expresamente previstos en la ley 348 y los que no lo estén, pero que constituyan violencia en razón de género. Por ejemplo, he escuchado los comentarios en el sentido que el estupro, por ejemplo, no tendría por qué ser denunciado, ¿no? Que necesariamente se requiere de una instancia, de la instancia de la víctima. Bueno, es violencia sexual y por lo tanto, por supuesto que podría ser denunciado y es más, se tiene la obligación porque estamos hablando de un hecho de violencia sexual contra una niña, niño o adolescente, ¿no? Entonces, esté o no en la ley 348, por supuesto que al tratarse de un caso de violencia, tiene que ser denunciado, ¿no? Bueno, también en esta primera parte se hace referencia, como decíamos, a los establecimientos de salud, porque existen muchas víctimas que antes de acudir a FELCB, antes de acudir a las instancias promotoras de denuncia, lo que hacen precisamente es ir a acudir a los establecimientos de salud, ¿no? Aquí la Junta de Actuación Interinstitucional de manera categórica señala que la atención debe ser realizada sin ninguna formalidad. Por lo tanto, no se puede exigir a la víctima que presente su cédula de identidad, que presente una denuncia, que presente un papelito por aquí, por allá. No, se debe atender de manera inmediata y además de manera prioritaria a las víctimas de violencia sexual. Y la obligación de los establecimientos de salud es pues reportar el hecho de violencia en razón de género, pero además avisar a las diferentes instancias de promoción de la denuncia, de protección a la víctima, para que estas instituciones puedan colaborar a la víctima, ¿no? La finalidad es que estas instituciones acudan al establecimiento de salud, ¿no? Y le puedan proporcionar la colaboración, la asistencia necesaria en el ámbito social, ecológico, por supuesto, en el ámbito jurídico. Obviamente que en los establecimientos de salud tiene que existir esta contención emocional, ¿no? Es decir, si bien puede que no tengamos un psicólogo, una psicóloga en los establecimientos de salud, cualquier servidor, servidora pública de las diferentes instituciones tiene que tener conocimientos básicos para la contención de la víctima, ejercicios de respiración, dar un vaso con agua, generar un ambiente de confianza para que la víctima pueda, ¿no?, expresarse libremente en confianza, ¿no? También es importante que la víctima sea atendida en un ambiente privado, ¿no? Es decir, que no se grite el caso, ¿no?, que se hable con respeto en un ambiente privado donde la víctima pueda realmente tener la confianza necesaria. Y es importante
bien que la víctima pueda ser acompañada por una persona de confianza, ¿no? Más aún tratándose de niñas, de niños, de adolescentes, donde muchas veces van a requerir la presencia de la madre, padre o de una persona de confianza de ella, ¿no? Por otra parte, en los casos de valoración médica, pues se debe pedir, como veíamos el día de ayer, el consentimiento de la víctima, ¿no? Y este consentimiento debe constar, ¿no? Debe haber un consentimiento informado y se le debe explicar a la víctima lo que se le va a hacer, ¿no? Y aquí obviamente estamos hablando de esa empatía, de esa calidez que deben tener los servidores, servidoras públicas en los establecimientos de salud, ¿no? Aquí volvemos al caso de Brisa Lozada Angulo versus Bolivia, donde vemos una actuación terrible por parte de los establecimientos de salud, donde, como les decía el día de ayer, obligaron a la víctima a abrir las piernas, no le preguntaron siquiera sobre su consentimiento informado, ¿no? Estimada doctora Vania, no sé, querido Sergio, si podemos abrir la participación. Ha levantado la mano. Claro que sí, doctora. Claro, los participantes ya pueden hacer sus participaciones mediante los chat o en su caso a los que están por Facebook Live. Inclusive vamos a leer y sistematizar cada una de sus preguntas para hacerles conocer a la doctora Gabriela. Asimismo, los que están mediante la plataforma Zoom de la Escuela de Fiscales del Estado pueden levantar la mano o en su caso hacer la participación y les cederemos la palabra. Gracias. Gracias. Adelante, estimada doctora Vania. Buenas tardes, muchas gracias. Me quedé muy atenta en relación al comentario que usted indicaba del delito de estupro. En nuestro municipio, en el municipio de Montero, hemos tenido quizás cierta disyuntiva, ¿no? En relación a la interpretación de lo que establece la ley 348 y en relación al estupro, ya que no está contemplada en la ley. ¿Hay alguna sentencia constitucional que pueda respaldar tanto a las defensorías de la niñez o FELCB para realizar las denuncias de oficio en estos casos, a pesar de tener quizás la negativa de los progenitores o incluso de la misma víctima? Que a los menores de edad muchas veces pues, son manipulables o seducidas por las personas con las que las han, qué sé yo, contactado, las han enamorado. ¿Hay alguna sentencia que pueda dar el proceder de la Defensoría? Gracias, querida doctora Vania. Bueno, la verdad es que no conozco una sentencia en específico que haya tocado expresamente este tema, querida doctora, ¿no? Pero evidentemente nosotros tenemos que acudir, ¿no? A la Convención Belén do Pará, tenemos que acudir a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente nos habla en general de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Y también a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el caso Guzmán Albarracín versus Ecuador, ¿no? Que es un caso, si no estoy mal, del 2020 o 21, ¿no? Que precisamente es un caso de supuesto estupro, ¿no? Es un caso de una estudiante de una unidad educativa que tuvo relaciones con con el director de la unidad educativa, ¿no? Entonces se calificó el hecho como estupro, ¿no? Entonces, ojo, la Corte Americana entendió primero que eso era violencia sexual y segundo, que se debía considerar todo el tema de las relaciones de poder, ¿no? Entonces, yo digo que en el tema del estupro se tiene que tomar muy en cuenta precisamente esta sentencia de la Corte Interamericana y por supuesto también el caso de Brisa Lozada Angulo, ¿no? Establecen un elemento fundamental que debe ser analizado más que la diferencia de edad, ¿no? Es la existencia de estas relaciones de poder. No se olviden incluso que en el caso Brisa Lozada Angulo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que es obligación del Estado modificar, ¿no?, el tipo penal violación
introduciendo precisamente los supuestos típicos del Toma. estupro dentro de la violación, pero obviamente bajo los supuestos explicados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de ellos es el tema de las relaciones de poder. Hasta el momento, esta sentencia no ha sido cumplida en cuanto a la modificación del tipo penal violación y la derogatoria del tipo penal estupro, ¿no? El argumento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que el tipo penal estupro encubre relaciones de poder, encubre la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, porque a título de estupro se les da una pena bajísima a los agresores, ¿no? Que generalmente no es cumplida siquiera porque obtienen la suspensión condicional de la pena, ¿no? Lo que no correspondería, pero bueno, eso es lo que se ha visto en la práctica, ¿no? Entonces, el tema del estupro, además, debemos tomar en cuenta los elementos típicos del estupro, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de engaño, ¿cierto? Estamos hablando de que la víctima ha sido engañada. ¿Para qué? Para que el agresor pueda tener relaciones sexuales con ella, ¿no? Lamentablemente se han visto casos en los cuales relaciones entre, qué sé yo, un joven de 18 años, un adolescente de 14 años que derivó, que finalizó en unas relaciones sexuales, terminan siendo procesadas por estupro, ¿no? Aquí yo creo que lo que se tiene que analizar es precisamente si ha existido ese ánimo de engañar para tener relaciones con la adolescente, ¿no? Me parece que ese es el elemento fundamental para analizar, ¿no? Porque si no estaríamos igual criminalizando, ¿no? Los actos sexuales de adolescentes, ¿no? Que pueden haber dado efectivamente su consentimiento, que inicialmente es un consentimiento que tendría que ser cuestionado por su propia minoridad, ¿no? Pero sin embargo, si hay una relación de enamoramiento, si existe una relación estable y bueno, tuvieron relaciones sexuales, ¿vamos a calificar ese hecho como estupro? Yo pienso que ese es uno de los elementos fundamentales que tenemos que preguntarnos, y eso especialmente desde la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia, ¿no? Que les van a llegar estos casos. Y claro, la idea es realmente aquí estamos ante un estupro, es estupro si han tenido una relación de un año, el joven iba a la casa, qué sé yo, la relación era conocida, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente podemos hablar de estupro, ¿no? Creo que ese es un elemento también importante. No sé, querida doctora, si está claro. Muy bien. Perfecto. Sigamos entonces. Al parecer sí, o por lo menos el silencio así lo señala. Veamos, sigamos entonces con los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, les decía que se tiene que atender a la víctima sin ninguna formalidad, se tiene que generar un ambiente de confianza, tiene que ser atendida en un ambiente privado y además les decía que se debe respetar la dignidad de la víctima al momento de su inspección, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente aquí se tiene que obtener el consentimiento de la víctima. Si la víctima no quiere, ¿no? Ser revisada, no quiere, por ejemplo, una revisión ginecológica, pues no se le puede exigir. Y como les decía el día de ayer, se tendrán que adoptar otros mecanismos para la investigación del hecho y el tema de la revisión ginecológica, bueno, pues no tendrá que darse o se dará cuando la víctima así lo decida. En el examen médico se deben detallar todas las lesiones identificadas, ¿no? Las genitales, extragenitales, paragenitales, casos de violencia sexual. Y bueno, se va a colocar cualquier otra información que sea necesaria, ¿no? En el certificado único de violencia, ¿sí? Este certificado único de violencia tiene que ser otorgado de manera obligatoria a la víctima, ¿sí? Una copia, por lo tanto, se da a la víctima,
otra copia se debe quedar en la caja de evidencia, ¿no? Ya en la ruta de actuación interinstitucional se establece el tema de la caja de evidencia, que yo sé que en muchos establecimientos de salud, bueno, no se tiene el material necesario para esta caja de evidencias, porque todo tiene que guardarse, todos los elementos que han sido encontrados tienen que guardarse en esta caja de evidencia. Entonces, una copia se coloca en la caja de evidencia, otra va al expediente clínico y el original tiene que ser entregado al Ministerio Público, ¿no? A través de un servidor o de una servidora pública policial. Ahora, esta caja de evidencias, por supuesto que tiene que ser fijada, tiene que ser embalada, tiene que ser rotulada y esta es la caja de evidencias que evidentemente tiene que ser entregada al Ministerio Público para que luego el Ministerio Público pueda requerir la realización de los exámenes, de las pericias que sean convenientes dependiendo del caso, ¿sí? Entonces, esta caja, por supuesto, esta caja de evidencias tiene que tener una adecuada cadena de custodia y esto que supone que la entrega de la caja de evidencias tiene que quedar registrado en un documento donde conste, ¿no? Quiénes han sido las autoridades que han estado resguardando esta caja de evidencias. Esto también es muy importante. En cuanto a las niñas, niños y adolescentes, es evidente que la atención tiene que ser mucho más rápida, porque estamos hablando, ¿no?, de que tienen una atención prioritaria en el marco del artículo 60 de la Constitución Política del Estado y, por lo tanto, deben ser atendidos con casos de emergencia. Y como veíamos el día de ayer, también se debe tomar en cuenta su decisión, ¿no?, su voluntad, en el marco de este gran principio que también lo hemos referido, que es el principio de autonomía progresiva de la voluntad. También es importante señalar que en la ruta se establecen los pasos que deben seguirse en los casos de violencia sexual. Y yo les decía al contestar una de las preguntas que efectivamente lo que se ha hecho en la ruta es trabajar con el Ministerio de Salud y además resumir todos los criterios contenidos en las guías, en los protocolos del Ministerio de Salud, ¿no? Hay una guía para la atención a víctimas de violencia sexual, tenemos el procedimiento técnico para el cumplimiento de la sentencia 206/2014, que son herramientas fundamentales que tienen que ser cumplidas, ¿no? Entonces, se señala que se tienen que cumplir con todos estos protocolos. Si existe la posibilidad, la víctima puede tener la oportunidad de elegir el sexo del médico, de la médica, ¿no? Porque, claro, esto le va a dar mayor confianza a la víctima. Obviamente, cuando no se tiene esta posibilidad, cuando solo se tiene un médico, una médica, no se da esta posibilidad, ¿no? Entonces, aquí lo que hacen estos protocolos de atención médica es dividir los hechos en dos, ¿no? Cuando la atención se da dentro de las 72 horas del hecho de violencia, especialmente violación, estupro, bueno, corresponderá efectivamente dar una contención emocional a la víctima, como hemos visto, que esa es una regla general. Se debe efectuar el tratamiento de todos los traumatismos genitales, extragenitales, paragenitales. Se debe efectuar la recolección de la evidencia médico-legal, ¿no? Aquí no se requiere ningún requerimiento fiscal, ninguna autorización judicial. Eso es algo que debe ser realizado de manera rutinaria en casos de violencia sexual. Por otra parte, se debe hacer la prueba de embarazo en sangre, se debe dar un tratamiento para la prevención de las infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida, hepatitis B, y se debe otorgar la anticoncepción de emergencia, ¿no? Es decir, la pastilla del después. Esto es algo obligatorio. ¿Por qué? Porque si se le da una pastilla del día después, la anticoncepción de emergencia, se evita un embarazo. Y por supuesto también se evita una interrupción legal del embarazo. Esto es importantísimo. Sabemos por los talleres, las socializaciones que se han dado que lamentablemente no todos los establecimientos de salud tienen esta pastilla de anticoncepción de emergencia y esto realmente es triste
¿Por qué? Porque no se están respetando los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? Inclusive se han visto casos en los que son los propios funcionarios, servidoras, servidores públicos de las instancias promotoras de denuncia los que hacen vaquitas, se acuotan para pagar la pastilla del día después para las víctimas, ¿no? Estimada doctora Nancy, adelante, por favor. Estimada doctora Nancy. No sé, creo que ha habido algún error, ¿no? ¿Me escuchan? Doctora, ¿Cómo está, estimado sí, Sergio? ahí Creo le comento que hay algunas preguntas que están realizando, le voy a hacer conocer un momento. sí, y creo que la doctora Nancy también levantó la mano, querido Sergio. Sí, es ahora activando ahorita su micrófono, a ver, adelante. Doctora Nancy. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Yo soy médico ginecóloga y pues al establecimiento de salud me llega una paciente por un hecho de agresión sexual, ¿no? Tenía una denuncia previa, vino acompañada de un familiar, se le realizó la valoración respectiva, se le emitió el certificado único, se entregó a la paciente el original. Jamás vino la policía, no presentó la denuncia, la caja de evidencia sigue en el centro de salud. Entonces, mi consulta es, nosotros, o sea, si nos hemos puesto en contacto con la policía, nos hemos puesto en contacto con trabajo social, incluso psicología que estaba al pendiente, pero ya son 2 semanas, más o menos 2 semanas y media, la caja de evidencia sigue, y nadie la recogió. Al parecer la víctima no contó la denuncia, se le entregó el original. Mi consulta es, la entrega del certificado único debe ir a la víctima si no está acompañada de algún, no sé, de algún policía, qué sé yo. Esa es mi consulta. Y la segunda, perdón, disculpe, si cuando vienen directamente para la valoración ya sea por violencia o agresión física o agresión sexual, inmediatamente se valora, como dijo por el principio de informalidad, se le puede otorgar directamente a la víctima el original del certificado único. Gracias. Sí. Gracias, querida doctora. Bueno, en realidad, querida doctora, sí, se le tiene que entregar a la víctima el certificado, ¿no? Independientemente de que esté o no acompañada por una instancia promotora de denuncia, por la FELCB, por el Ministerio Público. Ese es el derecho que tiene la víctima, que se le dé el certificado, ¿no? Sin perjuicio de ello, un certificado tiene que estar en la caja de evidencias, o perdón, una copia tiene que estar en la caja de evidencias, otra se tiene que entregar al Ministerio Público, otra tiene que quedarse en la historia clínica, ¿no? Pero la víctima sí tiene que recibir, ¿no? Ahora, la segunda pregunta, si le he entendido bien, querida doctora, es qué pasa cuando la víctima llega de manera directa, ¿no? Al establecimiento de salud sin haber realizado antes una denuncia, ¿no es cierto? Bueno, aquí está la obligación del establecimiento de salud es efectuar la denuncia. ¿Por qué? Porque está teniendo conocimiento del hecho de violencia a partir, ¿no?, del ejercicio de las funciones. Entonces, sí tendría que efectuar la denuncia correspondiente, ¿no? No sé si está claro, si he entendido bien, querida doctora. Y en el caso concreto que usted comenta de que está 2 semanas, lo que le quería preguntar es si se coordinó, se efectuó la denuncia, se comunicó con la policía, con el Ministerio Público o con alguna instancia promotora de denuncia, porque lo que usted me dice es preocupante, ¿no? Y efectivamente eso también han contado en otros establecimientos de salud, ¿no? Que a veces se quedan con las cajas de evidencia porque no van a recogerlas. Perdón, sí, le comento que sí, se ha dado parte ya la policía al investigador, sin embargo nos indican que no está a cargo, llamamos a teléfono, que van a venir a recoger, nunca la vienen a recoger, entonces la hemos dejado totalmente precintada, está evidentemente con la cadena de custodia y demás, pero la consulta es, si no viniera, nosotros podemos llevar a algún sitio, a pesar de que no haya presentado la denuncia a la víctima, porque está ahí prácticamente 2 semanas y media. Esa es mi duda.
No, perfecto, claro que sí, estimada doctora, porque en realidad ustedes al poner en conocimiento del hecho de violencia ya tendría que haberse iniciado una acción penal de oficio. No nos olvidemos que en materia de violencia en razón de género nos regimos precisamente por la debida diligencia y uno de los elementos de la debida diligencia es la oficiosidad con la que debe actuar tanto los fiscales, las y los fiscales, como las funcionarias policiales, ¿no? Entonces, tendría que existir una denuncia abierta, ¿no? Y por supuesto que podrían ustedes hacer la remisión, ¿no? Es decir, si no van a recoger, bueno, pues se tendría que mandar la caja de evidencias haciendo constar que se efectuó el llamado, ¿no? Respectivo a las autoridades policiales, a los servidores públicos policiales y que lamentablemente no se tiene ninguna atención, inclusive hasta para salvar responsabilidad, ¿no? Que podría devenir en el futuro. Por supuesto que ustedes pueden hacer la revisión, querida doctora, ¿no? Estimada doctora Roxana, estimada doctora Roxana, adelante, por favor. Sí, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Roxana Pielman. Soy abogada del componente de violencia del Ministerio de Salud y Deportes y concuerdo con la preocupación de la compañera y creo que es un buen espacio para dejar precedente, ¿no? Con el equipo de personas que estamos pasando el curso, porque tenemos centros de salud en los que están ya 2 años cajas de evidencia, o incluso he tenido el caso de una caja de evidencia desde el 2018. Entonces, que el personal pueda llevar de manera como iniciativa, por el tema de la cadena de veces genera ciertas responsabilidades. Creo que tenemos que tener mucho cuidado en eso. Pedir en todo caso a los fiscales lo que en algún momento nos comunicaban desde el IDIF a nivel nacional es que mientras no exista un proceso de investigación con una denuncia no se va a realizar el recojo. Entonces, tal vez sí podríamos tener una posición formal desde el IDIF o la Fiscalía General para el día de mañana o cuando podamos comunicar una información oficial, me gustaría que podamos hacerlo. De todos modos, evidente, vamos a nosotros gestionar con nuestra nueva ministra las reuniones correspondientes, ¿no? Pero sí para que podamos dejar en claro bien y no mal informar y que esta situación genere alguna responsabilidad a nuestro personal. Esa consulta o esa solicitud, doctora Sauma, a usted y al equipo del Ministerio Público, ¿no? Que dejemos mañana en claro esto, ¿no? ¿Cómo podemos, en caso de tener evidencia, todos los indicios y demás, poder tener una mejor coordinación interinstitucional? Es eso, un saludo, doctora, gusto verla y gracias. Igualmente, querida doctora, muchas gracias. Ha habido un pequeño corte en su intervención, pero creo que he captado lo esencial, ¿no? No, me parece excelente, ¿no? Que tener un espacio de coordinación, ¿no? Lo que no puede es que una caja de evidencias esté tanto tiempo, ¿no? Increíble, desde el 2018, imagínense, son 7 años, ¿no? De una caja de evidencias que está ahí, establecimientos de salud, yo me imagino que tampoco debe existir espacio para guardar estas cajas de evidencia. Pero, querida doctora Daniela, adelante, por favor. Gracias, doctora. Muy buenas noches a todos. Un saludo fraterno. Es importante este tema que se ha visto en varios departamentos, el tema de la caja de evidencias. Evidentemente, a través del trabajo interinstitucional en las diferentes mesas, como también en cada uno de los departamentos, se ha visto la necesidad y la dificultad del tema de las cajas de evidencia, del recojo, pero aquí es un tema muy importante y aquí es un trabajo interinstitucional que debe ser comprometido por todas las instituciones, ya que en oportunidades al Ministerio Público no se nos pone en conocimiento que se ha realizado el ILE, y esa raíz, o en el caso se ha tomado muestras en un certificado único en temas de agresión sexual, y ante estas situaciones dificulta un poco el recoger de ellas. Más ha tenido dificultad por el tema del ILE, porque si bien se presenta una denuncia ante el establecimiento de salud, no se pone en conocimiento ni de Ministerio Público
de dónde habría realizado la interrupción legal del embarazo, dónde se encontraría el producto de esta interrupción, y por lo cual se ha quedado y se ha ido evidenciando estas situaciones de que existe cajas de evidencias de muchos años, ¿no? Con el tiempo se ha tratado de subsanar, ha habido mucho trabajo interinstitucional para encontrar de dónde son esas cajas de evidencia, de qué procesos, pero sin embargo tenemos esas situaciones. Por eso es muy importante cuando existe este tipo de acciones como es la interrupción legal del embarazo, que los establecimientos de salud puedan activar todos los mecanismos y tener una coordinación directa con la fiscalía, y creo que eso se ha logrado poco a poco, pero aún tenemos dificultades en algunos lugares lejanos donde se realizan, pero es evidente que nos falta un espacio también para poder tener estas evidencias. Es otra situación que ha sido una dificultad que se ha detectado y que, bueno, se tiene que subsanar y poder trabajarlo en adelante, ¿no? Pero no es una situación de que el Ministerio Público no quiera recoger, sino hay dificultades técnicas porque no se tiene el nombre de la persona a la cual se le ha realizado ILE, o se tiene datos escasos de dónde decir, porque a veces han sido trasladadas desde provincia hasta la ciudad para poder realizar la interrupción legal del embarazo. Y quizás la denuncia ha sido puesta en alguna otra localidad y por eso no se puede encontrar a quién pertenecería o a qué proceso se identificaría este caso. Se había puesto como sugerencia, y creo que la doctora Bigraman también estaba que me ha antecedido, ver la necesidad de poder tener un registro mucho más detallado, donde se pueda tener el número de casos. Nosotros nos manejamos a través del sistema Roma con un código único de denuncia, y eso nos permite a nosotros realmente tener una mayor coordinación e identificación de esas cajas de evidencia. En adelante, evidentemente, yo creo que vamos a mejorar ese tema, pero atrás es el problema, ¿no? Tenemos un montón de cajas de evidencias. Aquí en Santa Cruz se ha referido que se tienen muchas cajas de evidencias a recoger, pero no es que no se quiera recoger, sino que no se identifican los casos por los cuales serían estas pruebas, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo que en adelante sí se va a resolver, pero la intención del Ministerio Público siempre es colaborar, y la coordinación interinstitucional es fundamental en ese tema. Gracias, doctorita, y un saludo. No, muchas gracias, querida doctora, ¿no? Es importante ver el hecho de que ya existe una comunicación con los funcionarios policiales o con el Ministerio Público, ya debería dar lugar, ¿no? Al inicio de la investigación. Y si bien, digamos, en el pasado efectivamente existen estos casos de cajas de evidencia, yo creo que lo mejor sería un consejo, ¿no? Recording in Hacer progress. un informe sobre las cajas de evidencia y comunicarse con el Ministerio Público, es decir, tenemos tales y tales cajas de evidencia, ¿no? El establecimiento de salud sabe qué hacer con esas cajas de evidencia, ¿no? Y pedimos una coordinación inmediata con el Ministerio Público, ¿no? Yo creo que esa sería la solución ideal, ¿no? Porque claro, inclusive, como les decía hace un momento, para evitar cualquier tipo de responsabilidad que pueda generarse, ¿no? O sea, que ustedes hagan la nota correspondiente al Ministerio Público. Estimada doctora Amparo, adelante. Muy buenas noches, doctorita. Yo Buenas noches. formo parte del equipo multidisciplinario del Hospital Municipal Pampa de la Isla Santa Cruz de la Sierra como abogada, en la cual hemos tenido un caso que siempre lo pongo en todos los talleres que asisto, pero no tengo respuesta alguna. En referencia a, tuvimos un caso de un menor, el agresor fue un menor de 14 años, que sabemos que dice la ley que es inimputable, en la cual se hizo la toma de evidencia a la víctima y todo lo que dice la RAI, pero lamentablemente, como dice la RAI, y en el certificado único de violencia, señala que el que tiene que recogerlo es el fiscal o el policía o el caso. Y ante esta situación, como es el supuesto agresor es menor de edad, obviamente la Defensoría actuó ante el juez de la niñez, o ante lo que ellos informaron, pero la caja de evidencia sigue en el hospital, no se llenó el RAI, y creo que en el RAI no establece que el agresor sea menor de 14 años, porque no le quiere recibir la denuncia a la policía, obviamente. ¿Por qué? Porque el supuesto agresor es menor de 14 años, que en este caso tenía 13. Mi pregunta, Ya. doctorita.
¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hacer en estos casos con la caja de evidencia? Exactamente. Nosotros hicimos poner en conocimiento como institución pública de salud a la gobernación, al Departamento de Violencia y Género, haciendo conocer mediante carta, indicando de que tenemos la caja de evidencia en el cual no se pudo continuar con el RAI debido a que no se sentó la denuncia por la policía, ya que la Defensoría informó de que no se lo quería tomar la denuncia porque el agresor era un menor de 14 años. Y obviamente el juez tampoco, nadie se quiso hacer cargo de la caja de evidencia, siendo que nuestra encargada fue a tener las diferentes reuniones tanto con la juez, pero nadie nos dio respuesta de esa caja de evidencia. Ahora, en este caso, ¿qué se debe hacer? Porque el RAI no establece ese tipo de Y, casos de 14 a menor de 14 años, porque en el formulario único de violencia dice que debe ser entregado al policía o al asignado al caso. Esa es sí, mi consulta, Rita. Muchas sí, gracias. no, muchísimas gracias, querida doctora. Efectivamente, en la RAI ese es el flujograma, ¿no? O sea, la ruta que debe seguirse, ¿no? Ahora, en los casos en que tengan, yo reitero, que tengan, digamos, cajas de evidencia que estén en los establecimientos de salud, pues deberían comunicarse inmediatamente con el Ministerio Público, haciendo conocer la existencia de esas rutas y que, bueno, se quiere hacer la remisión de las mismas cajas de evidencia. Eso sería lo mejor. Ahora, en el caso que usted plantea, querida doctora, estamos ante un menor de 14 años, ¿no? El menor de 14 años es inimputable, ¿no? Es inimputable, por lo tanto, en estos casos, a ver, no podríamos, ¿cuál sería el objeto de mantener, ¿no? Una caja de evidencias, ¿no? Respecto a un adolescente que es inimputable, no se le va a seguir proceso penal, ¿no? Yo creo que aquí quien tendría que dar la respuesta es la autoridad judicial, ¿no? Para determinar el destino de esa caja de evidencias. En este caso, evidentemente, no se tendría que remitir antecedentes al Ministerio Público mediante una carta, ¿no? Explicando los casos que están de las cajas de evidencia que están en el establecimiento de salud, sino tendría que solicitarse a la autoridad judicial que determine el destino de esta caja de evidencias, ¿no? No sé, sobre este punto, creo que quería doctora Daniela que hablara. Adelante, por favor. Perdón, doctora, aquí hay un punto bien importante. Se había comentado y reiterado oportunidad esta situación, y es lo que usted refería, ¿no? La autoridad judicial sería la competente en este caso, en sus dados de la niñez y adolescencia, a través de un proceso, evidentemente por infracción, por violencia que establece el Código Niño y Adolescente, poder realizar una investigación. El objetivo, evidentemente, al ser una persona inimputable, no va a ser procesada por la vía penal, pero sí por Entonces yo infracción por definitivamente violencia. no. Aceptaré tu propuesta. En ese sentido, creo que es importante también trabajar con la jurisdiccional o los juzgados de la niñez y adolescencia para poder establecer estos mecanismos. Si bien el IDIF eh, no tendría participación dentro de un proceso penal para un adolescente que es inimputable, pero sí a través de la coordinación interinstitucional y a veces la misma autoridad judicial pide que se pueda procesar esas evidencias, en estos casos, acción por violencia, con el objetivo solamente, evidentemente, que son medidas protectivas que se dan a los adolescentes inimputables a través de los procesos de infracción por violencia. Y eso es importante porque, como usted puede verificar, doctora, eh, existen cajas de evidencia de personas que presuntamente son autores de hechos delicados, como de agresión sexual, y que a partir de ello se recogen evidencias, ¿no? Y no están dentro del sistema penal, ¿no? Entonces existen esas cajas de evidencias que tampoco van a ser procesadas porque no pueden ser investigados los casos donde existan adolescentes imputables, ¿no? Entonces también es otra situación que se ha presentado y que se tiene que trabajar con los juzgados de la niñez para que también este mecanismo se pueda utilizar y poder o destruir la evidencia
en adelante, Mm. o en el caso mantenerlas para el proceso de infracción y para tener un resultado, porque puede que también en el caso se establezca que no sea la persona inimputable el autor o quizás parte de ese producto o de esas cajas de evidencia que son evidentes, que pueden ser colectadas y posteriormente procesadas por el IDIF o por otro centro que ya la autoridad judicial hará o solicitará para que en el caso que no sea compatible pueda ser remitido también al Ministerio Público para una presunta investigación mucho más amplia y no tenga que ver con el caso de infracción o para una persona que no es imputable, ¿no? Ese tema también creo que es uno de los puntos a trabajarse, ¿no? Ujú. Muchas gracias, querida doctora. Estimada doctora Mirna, adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, yo quería comentarles, bueno, primero, bueno, soy la doctora Murillo, trabajo en el Hospital Japonés Santa Cruz, centro de tercer nivel. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo que siempre estamos viendo esto de que no recogen las cajas de evidencia. Entonces nosotros hemos optado siempre, mayores de 18 años, preguntar primero si ellos están con la disposición de denunciar. Y en menor edad, por supuesto, nosotros tenemos que reportar las evidencias de oficio, ¿no? Que no podemos, hay el antecedente posiblemente que sea otro menor de edad. Y hemos tenido esos casos igualmente que tenemos la caja que no ha recogido, incluso de una madre de familia que supuestamente ha sido violada su hija menor de edad por un menor de edad. Pero era raro, nosotros atendemos casos de desgarros de tercer grado, pacientes que vienen en mal estado, ¿no? Y era muy raro de que haya tenido ese tipo de lesiones una menor con otro menor de edad. Bueno, entonces la madre de familia ha ido, ha puesto su solicitud, nosotros mediante el hospital también hemos remitido cartas a la fiscalía para que recojan la caja de evidencias y nada. Definitivamente no hay cojo de caja de evidencias, no hay denuncia formalizada, ¿no? Entonces yo quisiera que esto lo tomen muy en cuenta, que tal vez haya que modificar parte de la ley, que haya algún acápite, algo que haya la opción, ¿no? De que estos casos, incluso dudosos, haya la opción de recoger estas cajas, son menores de edad. Y hay ese tipo de casos que hasta el momento igual no sabemos qué hacer con las cajas, si las vamos a botar, vamos a quemar, porque son evidencias supuestamente legales, son evidencias y no sabemos qué hacer. O sea, la ley tampoco nos dice qué cosas vamos a hacer en caso de que no hay denuncia, qué vamos a hacer con esas cajas, quién nos autoriza a desechar las cajas. Eso es por una parte. Ahora yo quería comentarles otro caso de una joven de 18 años que ha accedido en primera instancia a que se le tome evidencias e incluso se ha comunicado a la PLCB para que se le está tomando la evidencia y ha venido, ha estado presente en el hospital a FLCB. Resulta que el policía entró a conversar con la joven, no sé qué le habrá dicho qué le habrá dicho el policía, que la joven luego de esa conversación dijo no quiero denunciar. O sea, no se está fallando la cuestión. Creo que era un problema de trata de personas, algo así, con este caso. Y parece que el policía le dijo que la joven había estado cometiendo algún delito. No sé, creo que le metió temor a la jovencita. Y en primera instancia hemos tomado la evidencia y otra vez nos hemos quedado con otra caja que no ha sido formalizada porque el policía dijo yo le espero a la joven aparte que vive sola, al hospital, y dijo yo le espero en mi oficina que vaya a formalizar la denuncia. No era un caso internacional, o sea, ella podía una vez dada de alta ir a formalizar su denuncia, ¿no? Pero la joven estaba completamente arrepentida de lo que se le había tomado las evidencias. Entonces creo que hay casos donde
tiene que haber en la ley, no sé, estudio de casos especiales. Nosotros como sistema de salud creo que hacemos lo que nos corresponde, ¿no? Lo que nos hagamos, recibir a la paciente, tomarle sus evidencias, tratarla con calidez, etcétera, pero hay estos casos de que nos quedamos con las cajas de evidencias y habría que ir tomando, no sé, tengo entendido que de la maternidad Percy Bonas también tienen un montón de cajas de menores de edad que nunca han recogido, porque de oficio se debe tomar esas muestras. Entonces tiene que haber algo, no sé, ustedes que son abogados y que están las leyes, de modificar esto, ¿no? Para que se arregle, ¿no? Se solucione, porque es un problema que se está dando ya desde que se han iniciado los programas y hace años. Y esa era mi intervención y también mi duda y mi aportación. Gracias. No, muchas gracias, estimada doctora Mirna. No, en realidad yo aquí veo que, a ver, si llega un caso de violencia, ¿cuál es la obligación, como decíamos, de los establecimientos de salud, ¿no? Comunicar el hecho de violencia, ¿sí? En realidad tendríamos que hablar de denuncia, denunciar el hecho de violencia, porque están conociendo el hecho, el establecimiento de salud está conociendo el hecho en el ejercicio de sus funciones. Entonces, efectivamente, se la tiene que atender con calidad, con calidez, ¿no? Con empatía, etcétera, todo lo que sabemos. Pero evidentemente, parte de la obligación es también efectuar la denuncia del hecho. ¿No? Si no quieren llamar denuncia, ¿no? Porque a veces existe ese temor del personal médico, ¿no? De meterse en problemas, ¿no? Pero evidentemente tienen que comunicar este hecho de violencia al Ministerio Público, a los funcionarios policiales, etc. Esa comunicación debe activar, ¿no? Porque es de oficio, es una actuación oficiosa. No se tiene que esperar una denuncia, ¿no? Formal de la víctima. Y yo creo que eso es lo que tenemos que comprender, ¿no? O sea, no es que vamos a esperar a que la víctima denuncie. El funcionario policial está obligado a iniciar la investigación de oficio. El Ministerio Público tiene que seguir oficiosamente la investigación. No podemos esperar a que la víctima formalice la denuncia, ¿no? Eso no es así, ¿no? Entonces, por eso mismo les decía, si ustedes tienen las cajas de evidencia, tienen que efectuar el reclamo ante la autoridad fiscal, decir, tenemos estas cajas de evidencia y en el marco de nuestra responsabilidad se dio conocimiento al Ministerio Público, a los funcionarios policiales y ha pasado un año, un mes, 2 años, 3 meses, etcétera, el tiempo que sea posible y nosotros seguimos con las cajas de evidencias y nosotros no podemos continuar porque esto puede generar una responsabilidad, ¿no? Yo les decía esto para efecto de inclusive que ustedes guarden su responsabilidad, ¿no? No se olviden que el deber de la debida diligencia no solamente es para el Ministerio Público, no solamente es para los funcionarios policiales, tampoco solo para los funcionarios, para los servidores judiciales, es para todos, para las instancias promotoras de denuncia, por supuesto para los establecimientos de salud que también están conociendo hechos de violencia, ¿no? Entonces, quedarse con las cajas de evidencia y no efectuar ningún reclamo, más aún si tenemos un principio de informalidad, la verdad es que no sería adecuado a los principios, ¿no? Contenidos en los estándares y en la propia ley 348, ¿no? Eso, querida doctora, manera de aclaración. Entonces, sí correspondería inmediatamente efectuar esta comunicación para que ya se continúen con las investigaciones, se inicien las investigaciones o se determinen las pericias que se van a practicar por parte de la o el fiscal, ¿no? Estimada doctora Amparo, adelante, por favor. Doctorita, acotando a lo que decían las colegas, en este caso, con mi casito, en este caso a veces la defensoría se lleva a cabo solamente con el informe psicológico de la víctima. ¿Ya? A veces sabemos
Como por ejemplo, en el caso que yo tuve y la tengo en la caja de evidencia de que el agresor era un supuesta menor de edad, la niña tenía 7 años, a veces, y justo la madre sentíamos que la estaba manipulando a la niña y el menor que lo echaron a él la culpa, ya, era una persona que el niño estaba abandonado y que vivía con la abuela y que los papás le habían dejado a la abuela. A veces son conocedores de la norma, de la ley, en la cual ellos van a la persona menos vulnerable que no van a exigir su derecho y creo que solamente con el informe psicológico de la víctima hagan la denuncia. Para mí, es como decía la doctora, deberíamos cambiar el array viendo estos tipos de casos y no solamente basarnos en el informe psicológico, porque a veces hay casos que la madre influye mucho, no le digas que papá, que no sé qué, y buscan a alguien que vulnerable y que no va a ser imputable. Y al final del caso el agresor sigue libre y, ¿y por qué? Porque no se hizo la toma de evidencia, porque no hizo el forense para determinar de quién era el semen o algo, lo que tenga que investigar. Y otro punto, en los del IDIP nos dijeron que cuando hacen la toma de evidencia existe cierto tiempo, doctora, para que estas pruebas tengan para la investigación. Y si va a llegar a la autoridad, en este caso al juez, creo que va a demorar, a lo que decía la otra colega, de cambiar la ruta de actuación en este tipo de casos, ver y modificar, porque sabemos que a veces la gente puede, que el agresor sea menor de edad y la gente eche la culpa a una persona que... Gracias, doctor. Le agradezco. Bueno, sí, yo comprendo la preocupación, ¿no? Pero no se podría modificar la ruta de actuación interinstitucional condicionando a otros elementos, ¿no? Agencia para la admisión de la denuncia, ¿no? Que más o menos va por ahí lo que nos propone, ¿no? Que, doctora, efectivamente, la denuncia tiene que ser recibida sin ninguna formalidad y sin ninguna exigencia, ¿no? Porque si bien pueden darse los casos que usted señala en que efectivamente se está cubriendo al verdadero autor del hecho y se está inculpando a una persona, bueno, esas son las excepciones, ¿no? Entonces las excepciones no pueden generar, digamos, una regla para la recepción de las denuncias. Las denuncias tienen que ser recibidas y precisamente se tiene, ¿no? La fase preliminar de la investigación para reunir todos los elementos que puedan, obviamente, fundar una imputación formal y será en ese momento cuando realmente se recogerá la mayor cantidad de elementos, querida doctora, pero rechazar o declarar inadmisible una denuncia, ¿no? Alegando que faltan algunos elementos, no sé, que falta algún elemento que sustente la denuncia, eso no sería conforme al acceso a la justicia, querida doctora, ¿no? Entonces, va a ser difícil que se pueda modificar en ese sentido la ruta, porque estaríamos yendo inclusive contra los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Se tiene que tener un acceso abierto a la justicia donde las víctimas puedan acudir libremente y obviamente dentro de esta fase preliminar hacer las investigaciones correspondientes, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a continuar para terminar esta parte de los establecimientos de salud que tal vez efectivamente van a generar también mayores consultas. Querida doctora Mirna, se quedó con la mano levantada, ¿no? ¿O tiene otro comentario? Perfecto, muy bien. Como les decía, entonces la atención en los casos de violencia sexual se ha dividido en estos dos, ¿no? Momentos, cuando la atención es dentro de las 72 horas del hecho y cuando la atención es después de las 72 horas del hecho. Igual que en el anterior caso, corresponde, porque claro, se entiende que ya pasó más tiempo, pero en algunos casos será necesaria también la contención emocional. También se podrá, en la medida de lo posible, realizar la colección de evidencias, ¿no?
Realizar las pruebas de laboratorio, aquí el test de embarazo, la prueba rápida sobre VIH, ¿no? Se tiene que otorgar el tratamiento antirretroviral profiláctico para las infecciones de transmisión sexual y demás, y se tiene que efectuar la interrupción legal del embarazo, ¿no? Bajo la única condición, ¿no?, del consentimiento de la víctima, ¿no? No se olviden que la sentencia 206/2014 precisamente ha declarado la inconstitucionalidad de los requisitos que contemplaba el artículo 266 del Código de Procedimiento Penal, es decir, la autorización judicial y que el proceso penal se hubiera iniciado. ¿Qué es lo que nos dice la sentencia 206/2014? Bueno, nos dice que la víctima tiene que comunicar el hecho de violencia ante la autoridad competente y desde el procedimiento técnico para la aplicación, para el cumplimiento de la sentencia 206/2014, el Ministerio de Salud ha entendido que se tiene que obtener una copia de la denuncia, es decir, que la víctima tiene que ir al Ministerio Público, a la policía, ¿no?, a efecto de realizar la denuncia, y estas instituciones le tienen que dar una copia de la denuncia. Con esta copia de la denuncia, la víctima puede acudir ante el establecimiento de salud y el establecimiento de salud tiene que proceder a la interrupción legal del embarazo si es que así lo decide la víctima, ¿no? Entonces, este es un aspecto importante. Este procedimiento técnico señala que debe dar una atención inmediata a la víctima, ¿no? Dentro de las 24 horas, ¿no? Y de acuerdo a este procedimiento técnico, no se puede negar la interrupción legal del embarazo alegando objeción de conciencia institucional, ¿no? Porque en realidad no es el hospital, ¿no?, el titular del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un derecho individual. Podrán existir efectivamente médicos que por conciencia, por religión, etcétera, no puedan realizar la interrupción legal del embarazo, pero en todo caso es el director del establecimiento de salud el que tiene la responsabilidad última y quien tiene que velar porque en su establecimiento de salud existan personas que no tengan conflicto alguno por el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Garantizando los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, en última instancia es este director el que va a ser responsable si es que no se interrumpe el embarazo de una mujer que ha sido víctima de violencia sexual, ¿sí? Otro tema también importante es la prohibición de influir en la víctima, ¿no? Es decir, ningún servidor, servidora pública de los establecimientos de salud, pues puede influir, aconsejar a la víctima de que se haga, de que no se haga, ¿no? Esa es una decisión muy personal de la víctima, ¿no? Y por otra parte, se debe tener en reserva toda la información que se llegue a obtener en los casos de interrupción legal del embarazo y solamente se deben exigir aquellos requisitos que están contemplados en la sentencia 206/2014, es decir, una copia de la denuncia, ¿no?, y el consentimiento de la víctima. No se requiere más, ni requerimiento fiscal, ni autorización judicial, nada, ¿no? Y por otra parte, ¿qué pasa si la víctima acude de manera directa al establecimiento de salud, ¿no? Es decir, no ha ido previamente a la instancia promotora de denuncia, no ha ido a la FELCB o no ha ido a la FELCC, no ha ido a la policía en general o al Ministerio Público? Bueno, pues en los casos, el establecimiento de salud tiene que comunicar el hecho a estas instituciones, ¿sí? Y esta comunicación del hecho es suficiente, ¿no? Porque en realidad viene a ser una denuncia, que es lo que corresponde, y el establecimiento de salud debe inmediatamente efectuar la interrupción legal del embarazo, ¿no? En el marco de estas normas de salud.
¿no? Entonces es importante tomar en cuenta eso. No se le puede exigir, mira, te voy a atender una vez que me presentes el certificado de denuncia, porque eso implicaría demorar la atención a la víctima. En caso de niñas, niños y adolescentes, no se olviden que se debe actuar en el marco del principio de autonomía progresiva de la voluntad. Se tiene que respetar la decisión de la víctima y, por lo tanto, en estos casos, evaluando la madurez, esta autonomía progresiva del adolescente, se tendrá que escuchar esta decisión o la posición que tiene la víctima para, en su caso, tomar en cuenta esta decisión en la determinación de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Entonces, por supuesto que es a ella quien se la tiene que consultar, es a la víctima adolescente quien tiene que dar su decisión, ¿no? Sobre si quiere o no que se interrumpa el embarazo. Y eso también está en la norma del Ministerio de Salud, ¿no? Otro punto para ya ir terminando es que esta interrupción legal del embarazo, de acuerdo al Código Penal, no tiene un límite para su realización, ¿sí? El Código de Procedimiento Penal en el artículo 266 no te dice solo hasta tal número de semanas, hasta los 4 meses, hasta los 5 meses, ¿no? No, ¿por qué? Porque el Código Penal ya efectúa una ponderación de derechos, ¿no? Entre los derechos de la víctima, ¿no? Y estos derechos del no nacido, ¿no? Del producto de este acto de violencia. Desde la imputación. Entonces, efectivamente, tendríamos que señalar que no existe un límite, ¿no? Y ustedes dirán cómo es posible que se establezca un límite que lleguen víctimas a los 6 meses, 5 meses, no que quieran la interrupción legal del embarazo. Es que muchas veces, ¿no? Sucede eso, ¿no? Es decir, mujeres que ni sabían que estaban embarazadas y que llegan precisamente con un embarazo ya avanzado, ¿no? Y que realmente, bueno, no sabían que estaban embarazadas, ¿no? Entonces, todas esas situaciones se tienen que analizar, ¿no? Y no existe un argumento legal para negar la interrupción legal del embarazo porque han pasado un número determinado de semanas. Efectivamente, la norma del Ministerio Público, perdón, del Ministerio de Salud nos habla de 22 semanas. ¿No? Pero esa norma, ¿no? Del Ministerio de Salud es una norma que, si nosotros buscamos una ley en el marco del principio de jerarquía normativa que esté amparando precisamente esa determinación, no la tenemos, ¿no? Es decir, el artículo 266, como les digo, no está estableciendo limitación alguna, ¿no? Y bueno, vamos a quedar, está la doctora Roxana, y luego también la Nancy, que tenía la mano levantada, pero quería terminar esta parte antes de pasar al diálogo. Adelante, estimada doctora Roxana. Sí, creo que es importante este tema de las semanas estacionales puntualizar, ¿no? Que evidentemente en la norma del ministerio nosotros simplemente hemos hecho una referencia en relación a un tipo de aborto que es el aborto clínico. En la norma existen 3 tipos de abortos o ILES en realidad, que es el correcto que debe manejar. Tenemos el medicamentoso, el MEO y ya un aborto clínico de más semanas. Lento que se ha cortado su internet o es el mío, no sé cómo si ustedes están escuchando. Sí, doctora, has tenido una interfaz, un corte. Sí, sí. Espero que se conecte y pasaremos con la doctora Roxana. Adelante. Sí, gracias. Querida doctora Nancy, tal vez podemos aprovechar con usted, por favor, que estaba con la mano levantada. Sí, muchas gracias. Mi consulta es siguiente. Cuando es una operación extemporánea, mucha mayoría de las 72 horas, ¿debe extenderse el certificado único? Y la segunda, bueno, en relación a los ILES, pues tuvimos un caso de una paciente más de 30 semanas, 28, 30 semanas, se le realiza el ILE, la paciente se va, no vino ni la policía ni la paciente,
el estudiante de medicina tuvo que dar vueltas desde la fiscalía a la policía con el producto del ILE realizado, o sea, no había dónde entregar, quedó en el hospital, esperando que en algún momento, pues, ya sea la víctima, el personal policial o la fiscalía puedan acudir. Esa es mi consulta, por favor. No, gracias, querida doctora Nancy, ¿no? Bueno, sí, el certificado médico, por supuesto que tiene que darse, ¿no? Aún sea una consulta posterior, una revisión posterior a las 72 horas, ¿no? Y obviamente se tendrá que informar lo que se vea, ¿no? Entonces, sí, también en estos casos se tiene que dar la certificación correspondiente. Y bueno, en el caso que nos comenta, querida doctora, no sé si se habría efectuado la denuncia o se habría efectuado la comunicación del hecho al Ministerio Público o a los funcionarios de la policía, ¿no? Entonces, si ha sido así, efectivamente, bueno, pues qué pena, ¿no? Lo que le aconsejo, querida doctora, es que se haga llegar, ¿no? Se haga llegar una nota al Ministerio Público, a la policía, bueno, fundamentalmente al Ministerio Público, y que explique, ¿no? Que ha existido, ¿no? Este tema, ¿no? Que se ha practicado la interrupción legal del embarazo, ¿no? Que se ha dado conocimiento a la institución, pero que sin embargo, lamentablemente, no se puede hacer la entrega, ¿no? La remisión de la caja de evidencias, no se tiene mayor contacto, mayor coordinación y que quieren coordinar, ¿no? Yo creo que esto pasa por un adecuado relacionamiento que tiene que existir entre las instituciones y mandar una nota, ¿no? Reitero, es importante que ustedes registren lo que tienen, que hagan la comunicación para que continúen las investigaciones, etcétera, ¿no? Querida doctora Mirna, adelante, por favor. Bueno, solamente como comentar este tema de la interrupción de las edades gestacionales. Creo que es un tema esto muy delicado. Para mí, creo eso no está todavía protocolizado porque por una parte también los derechos de un ser humano en intraútero tiene derechos y también nosotros no podemos ir contra la vida, los médicos. Por eso es que el ministerio ha puesto un tope, ¿no? Que son las 20 semanas. Hay que considerar todo, o sea, la ley es la ley, ¿no? Y echa la ley, echa la trampa, pero hay casos, no se puede eso generalizar. Por ejemplo, a una niña de 11 años embarazada si sea de 6, 7 meses, por decir, en realidad intentando concebir de repente, hay que interrumpir ese embarazo, ¿no? Pero los casos son diferentes, yo solamente quería acotar como médico. Están también la situación de la... Muchas gracias, estimada doctora. Creo que no sé si ha terminado, se ha cortado el audio, ¿no? Pero bueno, no, yo entiendo la posición, querida doctora, pero también debemos entender la existencia de derechos de la víctima, ¿no? Y de hecho ya el Código Penal, nuestra norma, ya ha hecho una ponderación de derechos. Ahora, ¿en qué medida esa ponderación de derechos es una ponderación de derechos proporcional, ¿no? Bueno, en realidad, si nosotros revisamos los estándares del sistema universal de derechos humanos e inclusive del sistema interamericano de derechos humanos, vamos a encontrar posiciones vinculadas, por ejemplo, al Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer, que de manera categórica van recomendando en sus diferentes informes al Estado boliviano la despenalización del aborto, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente es un tipo penal discriminatorio que solo sanciona a las mujeres. O también podemos encontrar antecedentes muy interesantes, ¿no? Con relación a cómo vamos a considerar al producto, ¿no? De una relación sexual, ¿no? El caso Artavia Murillo versus Costa Rica, ¿no?
un caso muy interesante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte precisamente se pregunta el alcance que tiene el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? La Corte reflexiona sobre esa norma que nos dice que el derecho a la vida se protege en general desde la concepción. Entonces la Corte entiende que esta protección es una protección directa al producto, ¿no? Al embrión, al feto, que en realidad a quien se protege de manera directa es a la mujer, ¿no? Es a la mujer que está embarazada, ¿no? Y por otra parte, hace un razonamiento súper interesante con relación a si el embrión, ¿no? Puede ser considerado como persona. Y para la Corte Interamericana, el embrión no es persona. ¿Mm? Y aquí lo que desarrolla la Corte Interamericana es un razonamiento sumamente interesante sobre la protección gradual e incremental que debe darse al embrión y luego al feto, ¿no? Es decir, la protección, ¿sí? Nos dice la Corte Interamericana, no es la misma, ¿no? Va modificándose a medida que va creciendo, que va desarrollándose el embrión, ¿no? Y ese mismo razonamiento está contenido en la sentencia 206 quebrado 2014, ¿no? Sin citar expresamente al caso Artavia Murillo versus Costa Rica, pero asume el entendimiento de la protección gradual e incremental del embrión, ¿no? Muy bien, gracias, querida doctora. Estimada doctora Carolina, ¿cómo está? Adelante. No sé, querido Sergio. Ahí está, querido. Muchas gracias. He visto que estaba un poquito mal el audio. No sé si se me escucha. Un Se saludo les- inmenso, doctora. Muchas gracias por siempre brindarnos esos talleres. Realmente a todos nos brinda un panorama muy distinto. Sin embargo, quería opinar un poquito sobre este aspecto que justamente están tocando las compañeras. Yo en la experiencia de atención de niños, niñas, adolescentes, sobre todo en situaciones como las que nos presentaba la doctora, yo sé que es una situación de que hay que ponderar muchas circunstancias. Y en la experiencia también tenemos que tomar, cuando se toma un ejemplo, por ejemplo, de una niña de 11 años, como lo refería, llevar a punto de una gestación que no ha querido, que no ha deseado, también es una forma de tortura hacia esas niñas, ¿no? Porque cada caso también es particular. Si bien está establecida la norma, la regla, obviamente se van a hacer las valoraciones correspondientes. Que sí, el Ministerio de Salud ha sacado sus protocolos en base a en torno a la ley, a la sentencia constitucional. Sin embargo, esto no es cerrado, porque la ley está establecida y también esta se recoge desde los parámetros internacionales que tenemos, también desde el enfoque de la niñez, de los derechos de la niñez y adolescencia, tomando en cuenta de que se trata de víctimas niñas, perdón, y adolescentes, que tomando en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentran, la madurez de su mismo cuerpo, de su misma psiquis, es realmente abrumante, porque yo lo he visto en vida, a ver, o sea, en carne propia, cómo las víctimas están afrontando embarazos que muchas veces y por a veces en un inicio se ha cometido de que les hacen terminar estas gestaciones y esto para ellas es realmente no solo afecta a su salud, sino también pone en riesgo también sus vidas. Entonces creo que a partir de ello se tiene que hacer ese análisis de que la interrupción legal del embarazo es un derecho que también ellas tienen porque ya se le han negado otros derechos, como es la disposición de su cuerpo al momento que han sufrido la agresión sexual, ¿no? Entonces, desde ese panorama es de que tenemos que entender de que no se trata de cualquier persona, y no se trata de cualquier ser humano, sino se trata de niñas, se trata de adolescentes que están en plena etapa de desarrollo, en las cuales no siempre la interrupción legal del embarazo va a ser destruir o interrumpir la vida de ese ser que está por venir. Muchas veces nos ha tocado ver interrupciones legales del embarazo que están en la etapa de los 7 meses. ¿Qué ha pasado? No se trata de que tampoco se va a acabar con la vida de ese ser.
sí se interrumpe porque sí se tiene que interrumpir en el sentido de que está afectando bastante la salud de la adolescente y cuando la adolescente inclusive dice, si no me lo saca, yo me mato. ¿Qué hacemos ante eso? Perdemos 2 vidas. Entonces tenemos que buscar una solución y una alternativa a salvar vidas y a salvar sobre todo el derecho que tienen las adolescentes o niñas a tomar una decisión, al menos en esta parte de su vida y de la parte de esta situación que están viviendo. Y es ahí que se ha interrumpido embarazos en la etapa de 7 meses. ¿Y qué se ha logrado? Bueno, ha pasado, se ha interrumpido, se ha hecho una cesárea y se ha puesto en incubadora, perdón, en incubadora al producto porque estaba todavía en la etapa de ya semidesarrollada y se ha podido dar culmine a su formación. Evidentemente ya la decisión del adolescente no tener contacto con el niño, no quererlo, se puede pasar a una adopción en lo posterior. Pero ¿cuál es lo importante aquí? Es darle una respuesta inmediata a la víctima, quien no conoce las leyes, sus padres ni su entorno conocen las leyes que nosotros sí conocemos. Y cuando estamos en funciones de Defensoría de la Niñez, de SLIMS, estamos en Ministerio Público, tenemos que dar la prontitud en la atención para que no transcurra el tiempo, ¿no? Y en base a la debida diligencia, que usted mismo lo ha mencionado, también los procedimientos en salud, que ser prontos y oportunos, porque si mientras se tarda, no solo corre riesgo la vida de las personas, las niñas, y las adolescentes, como bien le comento, es algo que me ha ocurrido y me dijo, si no me sacan esto, yo me mato. ¿Qué hago? Tengo que salvar vidas, tengo que salvar a una niña que ya ha negado todo derecho al transgredirla, entonces tengo que hacer esa ponderación, ¿no? Y ahí creo que es mucho nuestro criterio, conocer estos procedimientos. Los protocolos son guías, si bien ha emitido el Ministerio de Salud, pero no es la ley, ¿no? Son simplemente guías, son abiertas y nos tenemos que sujetar siempre a lo que dice la Constitución. ¿Cómo establece el bloque de constitucionalidad? Tenemos la Constitución, los tratados internacionales y también tenemos nuestras leyes especiales que garantizan protección efectiva y sobre todo en las sentencias constitucionales que ya tenemos sobre ponderación de derechos, que sí es difícil para cualquiera que estamos en esto, trabajando, ponderar esos derechos y determinar lo mejor para que sea, bueno, en el interés superior de la persona que estamos protegiendo, que en este caso son las víctimas de violencia sexual. Muchas gracias, querida doctora. No, muchas gracias, querida doctora Carolina. Absolutamente de acuerdo, ¿no? No nos olvidemos más que existen ya precedentes del Sistema Universal de Derechos Humanos que precisamente frente a la negativa, ¿no?, de los establecimientos de salud, de las autoridades, de interrumpir legalmente el embarazo, bueno, pues han declarado la responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Uno de esos casos es el caso KLILC versus Perú, por ejemplo, que ha sido pronunciado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer. Otro caso también del Comité de Derechos Humanos es el caso KL versus Perú o el caso Camila versus Perú. También el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una sentencia reciente, donde efectivamente se declaró la responsabilidad de El Salvador, ¿no?, por mantener una legislación restrictiva en el tema del aborto, ¿no? Entonces, fíjense que no es tan sencillo, como decía muy bien la doctora Carolina, decir voy a salvar la vida del no nacido, cuando de por medio está la vida también de un adolescente, de una mujer que ha sufrido violencia sexual y que realmente se le han negado sus derechos sexuales y que ahora obligándola a ser madre se le están vulnerando adicionalmente sus derechos reproductivos, ¿no? Pero además se está vulnerando su derecho a la autonomía, su libertad de decidir, ¿no? Y obviamente esto, de acuerdo al Comité de Derechos Humanos, se puede constituir en tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. De hecho, en los casos que ha conocido el Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, el caso Camila versus Perú, el caso KL versus Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que se constituye en actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, porque se está obligando a una víctima
de violencia sexual a ser madre, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que esto es muy complejo, es un tema que da para mucho debate porque pone realmente en juego, ¿no? O sea, pone todas las convicciones personales que uno puede tener, pero tenemos que pensar en las dos personas. El tema del aborto, por supuesto, respondiendo aquí a una intervención en el chat, es importantísimo porque estamos hablando de víctimas de violencia sexual. Y si no se cumplen los protocolos, las normas, pues se está incumpliendo con una de las garantías, ¿no? Que tiene a las que está obligado el Estado, ¿sí? El Estado está obligado a que las víctimas puedan ejercer sus derechos, ¿no? De manera realmente adecuada, creando un procedimiento, un mecanismo para un adecuado ejercicio de sus derechos, ¿no? Y obviamente el Ministerio Público, las instancias promotoras de denuncia, pues tienen la obligación de precautelar los derechos de las víctimas y de garantizar su efectivo cumplimiento, ¿no? Muy bien. He copiado ya las preguntas que han realizado mediante chat el día jueves. Voy a empezar, como lo hemos hecho hoy día, con las preguntas y tal vez, estimado Sergio, si hay otras preguntas que yo no las puedo ver en esta vía que es el YouTube, pues me las pueden pasar por Facebook, las preguntas que han hecho por Facebook o por otra vía, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar aquí. Muchísimas gracias. Les mando un cariñoso saludo y nos veríamos el jueves, ¿sí? Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela Sama, por su brillante ponencia y será hasta el día jueves, en el mismo horario. Buenas Gracias por su noches, doctora. participación. Gracias. Un Buenas abrazo. Buenas noches. noches. Que les vaya muy bien.